¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Buenas noches, quiero darles la bienvenida a esta charla UDEP Explorer a los padres y postulantes conectados quienes están interesados en estudiar la carrera de psicología. Les agradecemos a todos por esta participación y por enlazarse a esta transmisión en vivo. Yo soy Daniel Merino, ya nos conocemos de otras transmisiones, soy auxiliar de cátedra y psicoterapeuta en formación del programa académico de psicología de la Universidad de Piura. Y como saben, queremos hacer esta transmisión en vivo para que nos puedan preguntar todo tipo de preguntas mientras nosotros vamos conversando de este tema tan apasionante que nos une hoy día. Es el potencial de los psicólogos organizacionales. Y para ello me acompaña en esta charla la profesora Magali Cáceres, del programa de psicología y especialista en psicología organizacional. Un gusto estar contigo, Magali. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Igualmente, un gusto encontrarnos por este medio y poder compartir un ratito acerca de este tema tan apasionante en realidad, sobre todo para mí. Así es. Magali, la psicología organizacional
una de las especialidades tan conocidas dentro de la psicología, una de las especialidades que nuestro programa ofrece, es una de las especialidades en las cuales vemos distintos grupos humanos dentro de las organizaciones, vemos cómo cada grupo humano funciona, tiene un funcionamiento en particular, tiene una forma de trabajar, y el psicólogo no es ajeno a toda esta realidad y tiene que estar inmerso en todo este grupo humano. Entonces, ¿cuál consideras, para ir empezando este conversatorio y que todos puedan hacer también sus preguntas, cuál consideras que es el perfil del psicólogo organizacional? El perfil. Bueno, claro, yo cuando leí un poco el tema potencial del psicólogo organizacional, decía, bueno, potencial o reto, ¿no? Yo diría que el psicólogo organizacional, la base de las características o habilidades que debe desarrollar para iniciarse en este campo tan maravilloso y tan dinámico, es primero la empatía. Algunas características que son básicas también en todo psicólogo, en distintas especialidades, ¿no? La empatía, por ejemplo, es una característica básica. Otro aspecto importante es la comunicación, la capacidad de poder comunicarse con todos y de manera asertiva también, con todos los trabajadores. Necesitamos que el psicólogo organizacional sea muy analítico para poder tener en cuenta distintas conductas, perfiles, comportamientos y también procesos, tener en cuenta tanto las características de la persona como las características de la organización para poder hacer como un match luego. También que tenga una amplia capacidad de comprensión, que no es fácil. Yo diría que el psicólogo organizacional es como un poquito esa bisagra y la persona que va generando esa unidad entre lo que busca la organización y lo que esperan también los trabajadores, ¿no? Le llamamos un poquito ese contrato psicológico, algunas expectativas que tiene el trabajador y también las expectativas que tiene la organización. Por lo tanto, necesitamos que el psicólogo organizacional tenga una amplia capacidad de comprensión y, algo muy importante, la ética. Si tenemos como base esto, podemos decir luego que también el potencial que tiene que desarrollar o el reto que tiene que asumir es, además de la comprensión, la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios. Y sobre todo ahora, ¿no?, que los cambios están tan acelerados. Adaptarse rápidamente a los cambios, la capacidad de innovar, la agilidad en el aprendizaje, sobre todo en situaciones positivas o negativas de la organización, mucha humildad para saber pedir ayuda a las personas que se necesitan o las que más saben y dejarse ayudar también por otros. La capacidad de reflexión, capacidad que pocas veces estamos acostumbrados, pero es importante detenernos un momento a reflexionar acerca del panorama organizacional que se nos puede presentar y también acerca de las posibles consecuencias de los programas o procesos que podamos plantear como solución a determinados problemas. Flexibilidad, ahora sobre todo, necesitamos que la persona desarrolle todo este potencial de flexibilidad. Y algo muy importante que consideramos dentro de la universidad es aprender a valorar la riqueza de cada persona. Eso me parece que es totalmente fundamental para poder luego seguir avanzando en el campo organizacional. Interesante. Y bueno, para los que he sido exalumno y he tenido a la profesora Magali como dentro de los cursos de psicología organizacional, entonces ahora compartimos un espacio diferente, pero las cosas que me vas comentando, recuerdo bastante cómo estas características eran tan importantes tenerlas en cuenta, y sobre todo estas cualidades humanas que el psicólogo debe tener, ¿no?, y la comprensión de la persona humana, ¿no? En la universidad hay mucho énfasis en quién es la persona, ¿no? Y creo que también, entonces, en la psicología organizacional es importante, ¿no?, entender un poco más esto. Entonces, ¿cómo considera, profesora, la importancia que el psicólogo organizacional debe tener para conocer bien a la persona? Bueno, bueno, como bien dices, en la universidad nos interesa muchísimo, ¿no?, conocer a la persona. Ahora, primero es como intentar definir quién es la persona, ¿no?
y siempre será un gran misterio, es todo un mundo por descubrir y eso efectivamente yo diría que es la fascinación del psicólogo, ¿no? Cada persona o cada paciente es un mundo totalmente distinto al otro por descubrir y esto nos va enriqueciendo porque vamos aprendiendo también de cada una de las personas. Hace poco estuve leyendo un libro sobre, estoy todavía recién iniciando a leer un libro, Mujeres Brújula. Es una abogada, Isabel Sánchez, quien escribió este libro, y ella presentaba un poco el concepto de persona, hablando acerca de cómo nos podemos admirar, cómo podemos quedarnos admirados, primero de la naturaleza, ¿no? De la maravilla de las plantas, de las aves, de los paisajes, de los animales, de las pieles de los animales, etc. Y luego nos dice en ese libro cómo nos podemos detener un ratito delante de la persona y dice, bueno, lo he escrito aquí literal, ¿no? Pero ella dice, nos detenemos frente a la persona y dice, descubrimos algo más, dice, podemos definir que las personas, ¿no? Son lentos como una tortuga, ágiles como gacelas, delicados como rosas o fuertes como rocas, pero somos más que todo eso. Dice, en la persona descubrimos rostro y corazón. Por eso cada individuo supera a la especie como tal y no puede tratarse como un medio, sino como un fin. Y esto es importante porque entonces, y también en este libro conocido en la Universidad, Gobierno de Personas, escrito por Pablo Ferreiro y Manuel Alcázar, también nos habla de que el ser humano es perfectible. Entonces, es un poco esa la importancia que nosotros queremos darle a la persona dentro de la organización. La capacidad que va a ir desarrollando el psicólogo organizacional en focalizarse en todas esas necesidades que tiene la persona para ayudarla a crecer. Y en la universidad nos focalizamos también en la base antropológica de la persona, ¿no? En esas notas tan importantes que nos describe Yepes, como la inmanencia, la libertad, la capacidad de dar, el diálogo, que es lo esencial para poder ir conociendo un poco más y entendiendo un poco más a la persona. Además también pienso que nosotros siempre estamos buscando conocer todo aquello, y por eso un poco esta lámina, todo aquello que le va afectando a la persona. Y el psicólogo tiene que considerar no solamente las características del puesto, las demandas del puesto, sino también el perfil del jefe que va a trabajar con la persona, considerar la familia, considerar todos estos aspectos que son importantes. Incluso también ahora mismo, en esta coyuntura en la que seguramente más adelante seguiremos hablando de estos cambios, uno de los cambios que se van dando a nivel profesional es que el profesional pueda ir desarrollándose un poco más en las redes sociales, participe mucho más en todas las redes sociales. Entonces, podemos estar hablando ahora de que existen profesores profesionales o profesores de universidades importantes que son influencers y que están utilizando todas las redes para poder ir llegando a distintas personas, ¿no? Te menciono uno solamente, que a mí me llamó la atención, Scott Galloway, que es un profesor de marketing en la Universidad de Nueva York. Es un influencer muy positivo dentro de este campo de marketing. Y bueno, y así van desarrollándose mucho más profesionales. Entonces, ¿cuál es el trabajo del psicólogo organizacional? Estar al día en los avances que se van dando y orientar a las personas para que también estén al tanto en este desarrollo profesional, ¿no? Muy bien, qué interesante. Todos los que se van conectando, bienvenidos a esta charla. Apunten ahí todas las cosas que la profesora especialista en nos va contando. Saben que pueden hacernos preguntas de lo que vamos conversando. Y qué bonito esta visión tan integral de la persona, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos días hablaba con una paciente que comentaba que su jefa, por ejemplo, veía a los empleados como números, o sea, cuánto tenemos que llegar para poder ya tener la meta, el objetivo y esa visión, ¿no? Y ella me decía, pero pucha, son personas, o sea, realmente tener una visión de ese tipo quizás es una visión como muy, muy, muy chiquita, muy reducida, cuando no comprendemos a la totalidad, ¿no?
Sí, pero también, Daniel, es importante agregar ahí que ya hay muchas organizaciones, felizmente, que ya se van interesando un poco más en las personas. Y esto también eh, lo reflejan algunos proyectos que han podido realizar determinadas organizaciones que gracias al aporte o sugerencia de las personas, de los trabajadores, es que se ha podido concretar. Y gracias a que la organización ha sabido escuchar a sus trabajadores, es que se han podido lograr. Entonces, por ejemplo, no voy a decir el nombre del banco, pero hay un banco que por escuchar a su trabajador salieron estos agentes, ¿no? Estos agentes que encontramos en las bodegas. Y así hay una serie de aportes porque las organizaciones van abriendo, escuchando, abriendo camino, contactándose un poquito más con las personas, ¿no? Y eso es una manera de seguir valorando a la persona, porque la persona aporta mucho más a la organización, sobre todo cuando se encuentra mucho más comprometida con ella. Claro. Profesora, y en estos tiempos, todo ha sido una locura. O sea, todos nos hemos afectado de una forma y se ve también cómo las organizaciones se ven afectadas. Y nosotros también tenemos conocidos que quizás trabajaban en una organización y nos cuentan todos los cambios, o inclusive lamentablemente personas que ya no están trabajando en esos lugares por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Sí. Entonces, este tiempo de pandemia ha implicado una serie de cambios, de retos en todo el entorno laboral. Ha habido una serie de dificultades que son evidentes en el contexto y que han tenido estos impactos en las organizaciones, en los trabajadores, ¿no? ¿Cómo se puede enfrentar esta situación, ¿no? Y cómo el psicólogo organizacional influye en su organización cuando hay estos cambios y en estos tiempos, por ejemplo, actuales? Sí, hay muchísimos cambios, ¿no? La vida en sí es un cambio, es un poco esta lámina, ¿no? La vida es un cambio y en el campo organizacional, yo no sé si te acuerdas, pero hablábamos que es muy dinámico en el curso, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, compartía el curso de capacitación en recursos humanos y había una parte que dejábamos o entrevistar a especialistas en el campo organizacional o exponer las recientes metodologías que se aplicaban en el campo de la capacitación, porque estas son constantes, ¿no? Se van modificando, creando, cambiando, mejorando, porque ese es el ritmo del campo organizacional. Y ahora, con esto de la pandemia, pues todos los cambios se han acelerado terriblemente. Al inicio, y es importante también destacar la diferenciación, creo yo, entre lo que es trabajo remoto y teletrabajo. Es importante porque ya como que a veces nos podemos ir confundiendo. Y bueno, y eso está definido a nivel legal en nuestro país. El trabajo remoto es ese trabajo en el que por una emergencia estamos todos trabajando, o la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría trabajando desde casa. Pero yo diría que ya ha pasado un buen tiempo, ¿no? Desde marzo que estamos en esta situación, ya dejaría de ser un trabajo remoto y para muchas organizaciones ha dejado de serlo y han empezado a aportar y apoyar muchísimo a sus trabajadores con la comodidad que necesitan sus trabajadores para poder realizar un buen trabajo. Entonces, primer cambio es este, ¿no? El hecho de afrontar inmediatamente una situación que no se esperaba, al inicio emergente y luego ya se está acomodando en las organizaciones e incluso mejorando muchos procesos dentro de la organización. Considero que son estos nuevos tiempos para las organizaciones. Estuve hace poco en un congreso, en el 18º Congreso de Gestión de Personas, de gestión de empresas peruanas, organizaciones peruanas, y hablaba muchísimo de que esta modalidad se viene para quedarse, ¿no? Implica muchos cambios, pero es muy favorable. Incluso se habla de que las reuniones se acortan inmediatamente, y los procesos son mucho más rápidos, pero claro, implica todo un cambio que el psicólogo tiene que ir viendo también, ¿no? Uno de esos cambios es, por ejemplo, el smart working, ¿no? El aprender a trabajar de manera inteligente. Es un poquito el ir adaptándonos a estos cambios, organizar nuestros tiempos entre los tiempos de casa y los tiempos laborales, que es ahorita lo que más les cuesta muchísimos, y ahí entra el psicólogo para saber orientar, ayudar, conocer qué habilidades tiene que ir desarrollando a través de, en estas situaciones,
Otro punto importante es saber aprender de la experiencia. Y también aquí hay como una cuestión, ¿no? Expuesta, podríamos decir así. Siempre se ha dicho que la experiencia es buena, y sí es buena. La experiencia, nos basamos mucho en la experiencia que va creando determinadas habilidades que se requieren dentro de un puesto de trabajo. Pero esta situación también nos expone ante situaciones nuevas que nadie tiene experiencia en estas situaciones nuevas. Entonces, como que ¿es importante la experiencia? ¿No es importante? Estamos ahí, ¿no? Analizando qué tan importante. Yo diría que lo más importante es esa capacidad de adaptarse a los cambios y aprender de todas las experiencias. Entonces ahí hablamos también de la agilidad del aprendizaje, ¿no? Un psicólogo de alguna manera tiene que aprender a orientar adecuadamente a la persona con todo lo que implica la persona, ¿no? Porque veíamos en la lámina anterior la personalidad, el temperamento, el carácter, hay las costumbres, las expectativas, es todo un mundo hermoso por descubrir en cada persona que hace que sepamos aprender a ir orientando mejor a la persona. Y hacia esas habilidades que requiere la organización para que pueda llegar de alguna manera a ser exitosa. Entonces, yo considero que la base para esta situación es, primero, saber escuchar. Estamos haciendo también un trabajo dentro de la universidad que se llama Programa de Acompañamiento Laboral, que lo que busca es eso, escuchar a cada uno de los trabajadores, cuál es la situación en la que se van encontrando, cuáles son las dificultades, y poder de alguna manera ir acompañándolo durante este tiempo en el que pues, resulta algo difícil responder adecuadamente al trabajo para algunos, para otros les va muy bien, hay distintas historias, ¿no? Pero hay que el psicólogo ir ayudando a las personas a adaptarse a distintos procesos. Claro, porque algo que me gustaba mucho era esta compatibilidad entre la vida personal y el trabajo, como mencionabas. Y también me imagino en las empresas, en los primeros meses, donde todo era incierto, ¿no? El psicólogo quizás tuvo que tener un rol de capacitación, de sostén, de buscar contener también todas estas emociones que pueden haber tan diversas como por ejemplo la constante ansiedad que pueden tener los trabajadores. Entonces, a lo largo del tiempo, al menos yo he podido ver muchas capacitaciones que me gustaba bastante, que veía que eran psicólogos dentro de la empresa, del área de recursos humanos, por ejemplo, que daban estas charlas, por ejemplo, de manejo de emociones a los trabajadores, de cómo compatibilizar el trabajo en la casa, ¿no? Con todas las cosas de la vida personal. Entonces, esas capacitaciones, esa forma de buscar realmente analizando las variables psicológicas, las variables personales, para lo mejor para los trabajadores y por supuesto para la empresa, ¿no? Sí, sobre todo ahora en esta situación en la que también, si bien, claro, cada uno de los colaboradores, los trabajadores, están pasando por situaciones distintas, ¿ah? No todos están con nivel de ansiedad, bueno, algunos, ¿no? La gran mayoría, pero no todos. Igual, el colaborador está experimentando cierto empoderamiento y cierta autonomía, porque claro, ya no está visualmente, físicamente en la organización, entonces no hay ese control, el jefe no tiene que estar mirando si lo hace, si no lo hace. Entonces ya es cómo la organización confía en su trabajador y cómo lo llega a empoderar, ¿no? Una de los procesos que también se ocupa el psicólogo organizacional es la capacidad de evaluar el desempeño laboral, ¿no? Entonces, ya no hay, en algunas organizaciones grandes ya no se está haciendo la evaluación de desempeño. Se ha cambiado por aplicativos, por ejemplo, tipo Facebook, pero a nivel organizacional, en los que yo le doy un clic porque vi a mi compañero que hizo bien determinado trabajo, ¿no? Entonces se está midiendo a través de objetivos, de cómo se va llegando a los objetivos. Pues todo eso también son cambios, además de estos procesos emocionales, ¿no? De estrés, de repente, también van enfrentando cambios
que de alguna manera pues pueden causar cierto optimismo, novedad, un aspecto un poco más positivo de estos cambios buenos, porque de alguna manera son cambios buenos, ¿no? Distintos totalmente, como todo cambio, pero positivos para seguir creciendo de manera distinta. La oportunidad que se tiene ahora de compartir con la familia, muchos trabajadores, muchas personas lo valoran, ¿no? Almorzar con la familia, compartir con la familia y poder trabajar a la vez es algo que lo están valorando muchísimo. Sí. Y bueno, agradecemos mucho a los que nos van dando. Los animamos a que puedan seguir haciéndonos preguntas y poder responderlas. Y esta, por ejemplo, esta imagen que se está presentando, claro, forma parte, ¿no?, de todos estos cambios, de toda esta incertidumbre, de todos estos riesgos. Sí. Y me pone a pensar también en, por ejemplo, en estas cualidades que el psicólogo tiene que ir desarrollando, o por ejemplo, los estudiantes que están pensando en estudiar la carrera de psicología y les interesa también las empresas, ¿no? Muchas preguntas pueden ser relacionadas quizás a qué cualidades debo tener, como las que mencionaste al inicio, ¿no? Por ejemplo, esto de la empatía, ¿no? De saber escuchar, quizás también algunas cualidades que ellos puedan comprender o ir teniendo en cuenta desde su vida de estudiante actual, ¿no?, que podríamos recomendarles. Sí, mira, habíamos visto que la vida es siempre un cambio y en la lámina anterior estábamos viendo un equilibrista, porque independiente del campo organizacional, en realidad estamos siempre trabajando para encontrar un equilibrio, ¿no? Entonces, en ese equilibrio, a veces, bueno, podemos caer, equivocarnos, pero lo importante es buscar siempre un equilibrio entre varias situaciones. Entonces, yo considero que una de las características importantes que debe tener un futuro psicólogo organizacional es la flexibilidad. Porque estamos hablando de cambios, estamos hablando de que una organización es dinámica, entonces necesitamos que la persona sea flexible, se adapte y además innove. Porque los constantes cambios nos ponen frente a determinadas situaciones, problema, que requieren una inmediata solución y de innovación. Entonces, estas tres características a mí me parecen totalmente importantes para un psicólogo organizacional. Muy bien, claro, sí. Me parece que comparto mucho de estas características y creo que cuando estás ya en la carrera y en los cursos que tiene la carrera, uno se va dando cuenta de la importancia de estas características, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina que estamos presentando ahora, el tiempo de ser más humanos, ¿no? Sí. Qué interesante esta frase y qué importancia podemos darle en relación a la psicología organizacional. Sí, es que estamos en una época digital absolutamente. Entonces, bueno, ya tú habrás experimentado, ¿no? Para nosotros los psicólogos este medio, de todas maneras, es un poco difícil porque estamos acostumbrados al trato cercano con la persona. Pero de todas maneras es mágico porque también nos permite poder ir conociendo un poco más y hemos experimentado seguramente a través de la atención a los pacientes la sensibilidad de las personas igual, ¿no? Igual esa necesidad de abrirse, de confiar en los demás. Pero bueno, estamos en una época digital. Y los expertos nos dicen que si esta época digital se va a quedar, tenemos que aprender a caminar junto con la computadora, junto con la tecnología. Tenemos que ser amigos de la tecnología, todos, ¿no? De las redes sociales, en fin, pero en ese ser amigo de la tecnología, no debemos perder el trato con la persona, el humanizarnos. Entonces, ¿cuál es la función más importante del psicólogo organizacional dentro del Departamento de Gestión del Talento o de Recursos Humanos? Justamente eso, humanizar a la organización. La organización tiene sus objetivos estratégicos, tiene su plan definido, tiene su visión, sabe a dónde quiere ir. Y tiene que trabajar bajo ciertas normas de exigencia para los trabajadores. Pero quien se encarga de que esta relación sea mucho más humana es justamente el psicólogo. El psicólogo que está atento a cuáles son las necesidades de las personas, qué es lo que requieren las personas, cómo podemos motivar un poco más a las personas.
persona. ¿Qué procesos podemos hacer para conocer un poco más cuáles son esas competencias clave que no solamente va a favorecer a la organización, sino que además va a ayudar a que la persona pueda seguir creciendo? Que eso es lo importante para nosotros. La persona crece a través de la acción y del trabajo, porque casi toda la mayoría de tiempo estamos trabajando. Entonces, y estamos interactuando bajo distintas circunstancias. Interactuamos con personas complicadas, fáciles, que nos caen, que no nos caen, autoritarios o no, con todo tipo de personas, y son siempre oportunidades de adquirir nuevas habilidades o nuevas actitudes o mejorar actitudes que nos permitan ir desarrollando ese potencial que tiene toda persona, ¿no? Entonces, es un tiempo digital, siempre las palabras claves durante este tiempo de cambio digital es la empatía y la flexibilidad, es algo que coincide en la mayoría de los empresarios, de las personas especialistas en el campo organizacional. Y además, todo cambio, recordemos, también implica una resistencia al cambio, ¿no? Que es natural, es parte de nuestra supervivencia, resistirnos a determinados cambios. Pero el psicólogo tiene que aprender a ir trabajando esas resistencias, ayudando a que la persona se conozca un poco más, que a veces eso también es importante, a veces no tenemos un sentido claro hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el sentido que queremos darle al hecho de trabajar? A veces lo primero que hacemos es ir a trabajar porque necesitamos el dinero, ¿no? Pero tenemos que ir descubriendo, ¿no?, que no es eso solamente, ¿no? Que lo más importante es aprender a servir a través de lo que nos gusta hacer. Y eso es lo que les enseñamos en la universidad. Claro. También quizás podemos comentar un poquito los cursos que ofrece la universidad, el programa, relacionados a toda la especialidad de psicología organizacional, entendiendo de que son 3 especialidades principales las que tiene el programa: la clínica, la educativa y la organizacional. Y hay diversos cursos que buscan preparar a los profesionales de la universidad para que justamente se enfrenten a todos estos cambios, a todos estos retos y puedan desarrollar esa empatía y flexibilidad, ¿no? Sí, bueno, está el curso de psicología organizacional, que de alguna manera nos enseña toda la base teórica de lo que es la psicología organizacional, y conocemos un poquito más acerca de toda la parte teórica de lo que es el gobierno de personas, todas las que son las motivaciones, las 3 principales motivaciones con las que trabajamos, que es la extrínseca, intrínseca y trascendental. Luego trabajamos todo lo que es selección de personal. Estamos trabajando el mismo tema de gobierno de personas, a ver si se me olvida alguno, y capacitación de recursos humanos. ¿Se me pasa alguno, Daniel? Creo que eso principalmente, sí. ¿Sí? Sí, el curso de capacitación de recursos humanos, que bueno, es el curso que a mí me encanta enseñar y que es la oportunidad, pues, de enseñar a los alumnos la importancia de la persona, de conocer sus necesidades y de valorar a las personas para ayudarlas a crecer, ¿no? Ahora mismo están los alumnos que me han tocado convocando a una capacitación para jóvenes entre 23 y 27 años, así, vía online también, y les van a compartir un poco cuáles son esas competencias que necesitan desarrollar y que nos están pidiendo mucho distintas empresas, ¿no? Entonces, desde ahí, desde el trabajo que van realizando nuestros alumnos, ya nuestro fin es enseñarles ese saber valorar a las personas, el tiempo, el interés, las expectativas que esas personas tienen de necesitar ser capacitados, ¿no? Profesora Magri, tenemos una pregunta de Nicolás Angelón. Nos pregunta: buenas noches, ¿el trabajo remoto que se hace actualmente debido a la pandemia podría afectar el desempeño del psicólogo orientado o del paciente al querer abrirse debido a la limitación de la pantalla? Sí, lo decíamos hace un rato, ¿no, Daniel? Sí, de repente, pues a algunos se les puede hacer complicado y a otros no. En verdad, en estas últimas entrevistas que yo he hecho a algunos trabajadores, pues se han abierto mucho. Yo creo que depende de la apertura que también tengamos nosotros los psicólogos, ¿no? O sea,
el psicólogo no es una persona que se sienta, ¿no?, en el sillón y a ver, soy el experto y a mí no me pasa nada, ¿no? Yo creo que cuando uno comparte su experiencia, también es una mejor manera de ir llegando a las personas. Mira, a mí me pasó esto, y más o menos le vamos contando un poquito, ¿no? La experiencia que yo he tenido, la dificultad que he tenido en esta situación, bajo estas circunstancias, y entonces cuando ya ven que uno también tiene sus dificultades, pues la otra persona ya lo cuenta, ¿no? Así que puede ser en algunas ocasiones limitante, pero en la gran mayoría, por lo menos en la experiencia mía, no he tenido dificultad en la apertura de las personas a través de la pantalla. Bien, si alguno también tiene otras preguntas, nos las pueden ir enviando. Y algo también que pensaba es que me imagino que las organizaciones hoy en día también han habido varios cambios también, por ejemplo, en áreas donde se desempeñan los psicólogos. Por ejemplo, yo hace un tiempo conversaba con alguien que me decía que hay psicólogos en áreas relacionadas a las ciencias del comportamiento, por ejemplo, que está muy relacionado a esta comprensión de la conducta del consumidor, la conducta de cómo las organizaciones pueden buscar que el producto que vendan o por ejemplo, los sesgos cognitivos que hay ante las compras, ¿no? Uno a veces piensa, hay toda una estrategia, ¿no? Por ejemplo, que en el supermercado hayan puesto las cositas que están, estas góndolas o canales que están antes de la caja y uno antes de comprar, pues, o de pagar, ve y agarra, o sea, todo eso. Cae en la tentación, cae en la tentación. Entonces creo que a uno les ha pasado, seguramente a mí me ha pasado. Entonces yo creo que, claro, y cuando nos hemos metido a estudiar las empresas, por ejemplo, también en los cursos de la universidad, que nos metemos mucho al campo, uno se da dando cuenta de que esas cosas forman parte de una estrategia, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poquito más de esto. Bueno, yo diría que el psicólogo, en ese sentido, en el estudio del comportamiento de las ciencias, puede abarcar dos aspectos. Uno es el campo de la información, pudiéramos decir así, ¿no? Es decir, cómo se da el proceso de información, cómo ingresa la información a la persona, tiene que ver mucho en la parte neurológica aquí, ¿no? Que bueno, ustedes ahora tienen esta suerte de llevar este curso, ¿no? Dos cursos acerca de la neurología, en fin. Entonces, son este aspecto de la información que de alguna manera se va manejando un poco más también acerca de cómo los estímulos del entorno van ingresando a la persona y cómo van afectando eso que tú decías, ¿no? ¿Dónde coloco los productos que son más fáciles de comprar, ¿no? El chocolatito, las pilas, el dulce, en fin, ¿no? O ahora, pues, en otros malls grandes, uno tiene que recorrer toda una fila, ¿no? Y va pasando por los muñequitos chiquitos, grandes, cositas, que los guantitos. Entonces, todo eso está efectivamente, estratégicamente pensado para poder llegar a los clientes y poder vender el producto. Se hace todo un estudio del consumidor, todo el comportamiento del consumidor. Entonces, efectivamente, se centra principalmente en todo lo que es la información que va llegando a la persona. Y el otro aspecto son las relaciones. Cómo estas relaciones, cómo se va dando este proceso de relaciones laborales, pero también dentro de las redes sociales, con los colaboradores, cómo también se dan las relaciones con otras empresas, con otras organizaciones, cómo llego a tener cierta alianza con las otras organizaciones, esa capacidad de relaciones desde entre los trabajadores hasta las organizaciones, también su aspecto estudiamos los psicólogos organizacionales para ver cuál es la mejor manera. Por ejemplo, cuando dos empresas se fusionan, se juntan, hay todo un trabajo del psicólogo organizacional para poder unir las dos culturas distintas y que puedan empezar a trabajar y unir procesos. Entonces, todo esto es el campo de estudio del psicólogo organizacional. Claro. Y también ante todo esto y ante la situación actual se presentan
muchos más retos como lo que conversábamos de este mundo más digitalizado, ¿no? Sí. Entonces, claro, todas las empresas, como muchos tienen todo virtual, tiene que ser todo por distintas plataformas, eh, los directorios quizás también, ¿no? Viendo las distintas decisiones. Y todo este mundo digitalizado también pues, ha generado distintas novedades o distintas propuestas o distintas formas de ver las cosas, ¿no? Porque pareciera como si todas las empresas hubiesen empezado la carrera también como desde cero y tengan que ver cómo crecer, ¿no? Por toda la situación actual, ¿no? Entonces, claro, hay cada vez más retos en las organizaciones y el psicólogo está inmerso en estos retos y en esta búsqueda de innovación, por ejemplo, que tanto se ha hablado actualmente, ¿no? De que las organizaciones innovan o se reinventan o se adaptan, ¿no? Un poco lo que conversábamos antes. Sí, sí, y bueno, y también dentro de todos estos cambios digitales, algo que también habíamos mencionado antes son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales y estas aplicaciones de Zoom, Teams, ¿no? Skype. Y bueno, la información se está dando rápidamente, se está exponiendo también. Entonces hay un riesgo de las organizaciones, hay que trabajar un poco también el tema de la confidencialidad, la seguridad de la información que se va trabajando. Todo esto es algo nuevo también para la organización, de qué manera se va manejando la imagen, ¿no? Si en un inicio algunas organizaciones ya empezaban con la contratación de community manager para poder ir respondiendo a las redes sociales, ¿verdad? Pues ahora ya la mayoría lo necesita, están saliendo nuevos puestos de trabajo, otros están yendo del mapa laboral. Entonces hay todo un cambio que de alguna manera, y qué hacemos con las personas que sus puestos ya no van a estar, ¿no? Se habla, por ejemplo, de un apuntar a la evolución, al desarrollo, al crecimiento de la persona. Un ponente dentro de este congreso que te comentaba hace un momento decía, no puede ser posible que la persona, por ejemplo, siga estando en estos peajes, ¿no? En estas oficinas donde se sientan en una oficina y están o bajo el sol o bajo el frío, solos, haciendo el trabajo que normalmente haría una máquina, ¿no? Y cuando puede estar haciendo otra cosa, ¿no? Que le ayude como persona a seguir desarrollando muchas habilidades que seguramente tiene. Entonces, todo este tiempo es una revolución en el campo organizacional, podemos decir así, en donde yo creo que es el tiempo del psicólogo organizacional. Tiene mucho trabajo el psicólogo organizacional para poder ayudar a generar todos estos cambios y adaptar nuevos puestos, nuevos procesos. Entonces es todo un reto para el psicólogo. Sí, totalmente. Y tenemos otra pregunta de Rosalía. Nos pregunta, ¿cuál es el reto más complicado que enfrenta un psicólogo organizacional en estos tiempos de pandemia? Ah. Bueno, pues estos, ¿no? Que estamos justo comentando, ¿no? Estos puestos que se van a cambiar, cómo enfrentamos también estas redes sociales. A mí me llama mucho la atención porque de repente antes, o hace poquito, el LinkedIn, ¿no? Era el espacio donde todo profesional tendría que estar y actualizado. Bueno, pues ya no, ya no. Ahora tiene que estar en todas las redes y ver de qué manera este profesional puede influir en las demás personas con su especialidad, ¿no? Un tema especializado que ayude a... Entonces, ¿cuál es el reto del psicólogo organizacional? Estar al día con los cambios, estar al día con esos cambios y ver de qué manera se puede ir ayudando más a las personas, ¿no? Muy bien, profesora. Dentro de la psicología organizacional y dentro de las funciones que puede desempeñar el psicólogo organizacional en las empresas, hay muchas áreas, por lo que tengo entendido. Y uno piensa que solamente el psicólogo está en recursos humanos, ¿no? Pero recursos humanos también es muy amplio. No sé si nos puedes comentar un poquito, por ejemplo, porque hay áreas, creo que de gestión del talento, áreas de selección, de reclutamiento. Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, ¿no? Hay distintas áreas en las que se desarrolla un psicólogo organizacional, desde la selección,
implica elegir adecuadamente las pruebas psicológicas que se van a aplicar, pero a mí el tema que más me apasiona, que como te acordarás, son las competencias. Entonces, yo creo que también el tema de competencias es un tema que permite poder evaluar de manera mucho más cercana, sobre todo las actitudes de la persona, ¿no? Ya sabemos que en la competencia están los conocimientos, las habilidades, pero un aspecto, un elemento importante dentro de las competencias son las actitudes. Y estas no se ven hasta cuando la persona ya está trabajando. Pero si nosotros, los psicólogos, sabemos crear situaciones, inventar situaciones en las que podamos evaluar esas actitudes, pues esto nos va a ayudar mucho mejor a seleccionar la persona ideal, ¿no? Básico, definir el puesto de trabajo, eso también es importante, tener claras las funciones, las responsabilidades y las competencias básicas que necesita el puesto. Otro aspecto importante es el desempeño laboral. Se crea todo un tema en el desempeño laboral, desde la elaboración del cuestionario, revisar las gaps, las brechas que hay para poder alcanzar el puesto ideal, ¿no? Daniel se ríe porque se va acordando de todos los trabajos que hemos hecho, ¿no? De todos esos trabajos. Eso que es bastante, ¿no? Es bastante el trabajo de un psicólogo solamente, por ejemplo, en desempeño laboral, y ya luego después de los resultados pues pasa a una oficina de capacitación que tiene que elaborar todo un plan de capacitación, ver de qué manera se va llegando a esas personas, elaborar un proceso de clima laboral, diagnosticar el clima laboral, ver los programas que van a ayudar a seguir motivando a los trabajadores. Ahora, por ejemplo, se usa mucho estos conversatorios cercanos, hacer conversaciones abiertas con los trabajadores, bueno, celebrar los cumpleaños, que ya muchas organizaciones lo están haciendo vía Zoom o vía aplicativos, pero generar el trato cercano es importante, ¿no? Seguramente si hay algunos trabajadores que están escuchando, se acordarán del primer contacto que tuvieron con todos sus compañeros cuando ya estábamos en plena emergencia, estaba emergencia, ¿no? Primero todos iban respondiendo individualmente, pero luego ha habido momentos en los que ya todos se han podido visualizar, ¿no? Ver, encontrarse. Entonces, ese aspecto también es importante. Entonces, bueno, son distintas áreas en las que el psicólogo organizacional trabaja, todas ellas muy importantes y cada una tiene procesos también que demandan, ¿no? A veces hay organizaciones pequeñas que simplemente tienen una oficina y una o dos personas que tienen que ver la manera de hacer todo esto. Y algunas, de repente, organizaciones que no terminan de entender la importancia de tener un psicólogo organizacional dentro de su empresa para poder ayudar a que todos estos procesos se den. ¿Y cuál es el fin? Ayudar a que la persona se desarrolle para alcanzar los objetivos de la organización. Es el fin. Entonces, es importantísimo la forma, y la forma la ponemos nosotros, ¿no? Bien, Luis Alberto también tiene una pregunta. Dice, si el psicólogo organizacional tiene que saber números, leyes laborales y manejar herramientas de Excel, ¿qué es lo que debe saber? Ay, qué lindo. Estadística tenemos que saber siempre. No nos gusta a los psicólogos mucho la estadística, no nos gusta, pero ya cuando vamos aprendiendo la utilidad de la estadística y los resultados que nos da, es fascinante, porque encontramos que efectivamente podemos validar algunos cuestionarios, algunas encuestas que hacemos, encontrar resultados a través o del Excel o a veces de otros programas estadísticos que nos ayuda a poder, no tenemos que ser expertos, ¿eh? Así que tranquilos con eso. No tenemos que ser expertos, pero sí nos sirve entender y manejar un poco estas herramientas, ¿no? ¿Y qué otra pregunta había dicho también? ¿Había preguntado otra cosa más? Números, leyes laborales y Excel. Leyes laborales. Sí, ¿Y qué más? ¿Qué más cosas debería saber? Pues las leyes laborales también es importante saberlas, pero no tenemos que memorizarlas porque no somos, pues, abogados laboralistas, ¿no? Pero sí es importante estar al día en algunos aspectos de las leyes, sobre todo esas que se van cambiando, y ahora mismo, dentro de este tiempo de pandemia, pues van cambiándose constantemente algunas indicaciones y normas que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, profesora. Entonces, ya vamos
cerrando este espacio con todas las preguntas que también nos han hecho y con este tema tan interesante. Finalmente, ¿qué mensaje o qué consejo les quisiera dar a estos estudiantes que nos acompañan hoy en la transmisión en vivo, que están viendo la carrera de psicología en la UDEP, están viendo otras opciones? ¿Qué consejos podría darles? Bueno, animarlos, ¿no? Animarlos a que sepan de que, bueno, en la Universidad de Piura, quienes enseñamos estamos muy apasionados por nuestra carrera, nos gusta muchísimo. Y esta pasión que tenemos por nuestra carrera tratamos de transmitirla a nuestros alumnos, a veces con muchas exigencias académicas, pero sabemos que está en nuestras manos poder desarrollar ese potencial que cada uno de nuestros alumnos tiene y que al final lo logran. Van desarrollando ese potencial y van superando al profesor en muchas cosas, y eso nos motiva muchísimo a seguir. Entonces yo creo que eso es lo esencial. Y luego, pues mirar bien, ¿no? Que la carrera de psicología es ese trabajo cercano, de trato cercano a la persona, de seguir conociendo a la persona, maravillándonos con la persona y aportando, ayudando. Lo básico de nuestra carrera es ayudar a que la persona crezca. Es en todas las especialidades, ayudar a que crezca, a que se adapte, a que se desarrolle plenamente, como nos dice Raúl Franco, ¿no? Ese desarrollo pleno, a encontrar ese sentido de vida que nos dice Víctor Franco, ¿no? Ese sentido de vida que es encontrar ese propósito en la vida, ese sentido, para qué hago las cosas que estoy haciendo, y que me van motivando, y que en realidad, bajo circunstancias difíciles como estas, el tener sentido en la vida, el tener un propósito, nos va ayudando a sobreponernos a situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo, a seguir luchando y esforzándonos para poder llegar a esa meta y ese propósito que implica ayudar a las personas, porque es un propósito siempre trascendental, ¿no? Así es. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Saben que hemos hecho otras transmisiones antes, que si hay alguna pregunta así que se les quedó, quizás en otras transmisiones también las pueden encontrar. Pero esta transmisión ha sido exclusiva de la psicología organizacional, que es una especialidad de la universidad en el programa de psicología. Es una especialidad muy apasionante dentro de todo el mundo de la empresa, de todo el mundo de las organizaciones, ¿no? Entonces, espero que hayan podido absorber algunas dudas, que hayan disfrutado de estos temas. Y muchas gracias, profesora Magali, por estar acá en este espacio, por contarnos toda su experiencia. Muchas gracias a ti también, Daniel, y espero haber ayudado un poquito a que se animen los alumnos a seguir por esta carrera. Seguro que sí. Muy bien, muchas gracias a todos los que se han conectado. Los invitamos a que estén atentos al cronograma, a que pueden ingresar a UDEP Explorer y que ahí compartiremos toda la información sobre las otras carreras también y sobre más carreras de psicología. Pueden escribir para cualquier duda al inbox o al correo admisionlima@udep.edu.pe y les deseamos lo mejor, que tengan unas muy buenas noches y estamos acá en una próxima oportunidad para vernos y absorber más dudas y tratar temas muy apasionantes. Hasta una próxima oportunidad. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.